¿Qué haces cuando tu empresa pasa de vender 25.000 unidades a la mitad, de la mitad en 6 meses? ¿Y cómo lideras a alguien que te dobla en edad, que lleva 40 años en la compañía y que ahora debe reportarte a ti? Soy Pau Valdés, esto es Líderes de Marketing y Ventas, y en este episodio hablo con Guillermo Barcos. Él es el Sales Manager en BM Sportage, una distribuidora de marcas deportivas, en exclusiva para Iberia con 40 años de trayectoria desde Zaragoza. Hablamos de cómo gestionar crisis empresariales cuando no hay soluciones rápidas, de humildad para aprender de quienes tienen más experiencia y de cómo un veterano comercial de casi 60 años se convirtió en uno de los pilares que ayudó a salvar a la marca. También tocamos resiliencia, paciencia comercial y lo que realmente importa cuando todo está en juego. Vamos con la entrevista. Hola Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal, Pau? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de tenerte aquí y de poder tener este espacio de conversación. Y bueno, como siempre me gustaría, antes que nada, hablar un poquito de vuestra empresa, de qué es lo que hacéis y que nos sitúes un poco en qué consiste vuestra actividad. Perfecto. Nuestra empresa se llama BM Sportage. Llevamos 40 años afincados aquí en Zaragoza, donde básicamente a lo que nos dedicamos somos una distribuidora de marcas deportivas en exclusiva para Iberia, aunque algunas de las marcas solo llevamos España y Andorra, y básicamente somos el partner encargado de distribuir todos los productos de dichas marcas a todos los negocios y retailers que hay en el país. Vendemos desde key accounts muy grandes hasta especialistas muy pequeñitos. Hemos estado preparando un poco este podcast y tenemos un par de temas que creo que son muy interesantes porque no hemos hablado de ellos aún. Uno tiene que ver sobre cómo se conforma un plan de acción detrás de una fuerte crisis empresarial y luego otra que además este sí que realmente nunca no lo hemos tocado ni tangencialmente, que tiene que ver con la gestión de aquellas personas que al final tienen más edad que nosotros, que tienen mucha experiencia en una compañía, ¿no? Y que al final dependen jerárquicamente de uno. Entonces, bueno, me gustaría primero poder comenzar con el tema de la crisis y, bueno, que nos comentes un poco cómo fue todo esto. Ya, yo creo que lo que te voy a contar es un proceso que acabamos de culminar ahora mismo, ¿vale? Más o menos en una de las... Nosotros al final somos una distribuidora de marcas en exclusiva para Iberia, ¿vale? Algunas de las marcas las llevamos para toda Iberia, otras solo para España y Andorra, pero la gran mayoría para España, Portugal y Andorra. Somos distribuidor en exclusiva y nosotros somos un tipo de empresa que al final no somos una distribuidora al uso, intentamos considerarnos como una filial privada de las marcas que representamos, ¿no? Invertimos muchísimo en stock, invertimos mucho en financiar al canal. O sea, de alguna manera hacemos incluso muchas veces mucho más trabajo de inversión de lo que haría una filial en un país como España, ¿vale? Y una de las marcas que nosotros representamos, que es una marca de tenis y de pádel, concretamente de calzado y de textil, entiendo que se puede decir el nombre, bueno, pues es una marca que se llama K-Swiss, K-Swiss, que es una marca bastante conocida dentro del mundo del tenis y del pádel. Es una marca de las top dentro del mercado a nivel de volumen de ventas también, y tuvimos una situación súper, bueno, súper compleja. A la vuelta del COVID, no sé si lo sabes, pero el sector del tenis y del pádel se pegó un leñazo que se quedó prácticamente destruido. Básicamente ocurrió porque había un exceso de oferta, una sobreexcitación en el mercado, tanto por parte de los fabricantes como por parte de las marcas comerciales, como por parte a nivel de demanda, estaba todo muy excitado, y en el post-COVID pues el pádel era uno de los deportes que más se podía jugar, sobre todo a nivel mundial se había desarrollado mucho y había mucha demanda. Y nosotros, con esa marca de calzado de tenis y de pádel y otra marca que se llama Prince, que somos licenciatarios a nivel mundial, es decir, nosotros producimos palas de pádel y exportamos en todo el mundo, porque teníamos la licencia en exclusiva a nivel mundial de esa marca. Como les ocurrió a tantas otras marcas en el mercado, nosotros hicimos unas previsiones, cogimos unos pedidos de programación a 6-7 meses vista de nuestros clientes, y entonces es cuando vino la gran depresión del sector y del mercado, y básicamente lo que nos ocurrió es que pasamos de vender alrededor de unas 25.000 palas de pádel y unos 40.000 pares de calzado a la mitad de la mitad de la mitad en 6 meses. Habiendo fabricado todo eso, y nos encontramos con una situación en la que teníamos en pedido o pendiente de recibir por parte de nuestros proveedores pues stock para los próximos 5 años, básicamente. Entonces, claro, fue una situación muy, muy compleja que, pues bueno, lo primero que tuvimos que hacer para resolverla, claro, yo sinceramente en ese momento me daba un vértigo de narices, porque yo he de decir que no había vivido una situación así en la vida, no había nunca tenido
tenido que vivir algo parecido. Yo al final tengo 36 años, tengo la carrera que tengo algunos años de experiencia, pero soy una persona joven, al final no lo he vivido todo, ni mucho menos, ¿no? Y sí que al principio daba un poco de vértigo porque era imposible vislumbrar cómo íbamos a poder solucionar un problema así. Y lo primero de todo que tuvimos que hacer fue hablar con el proveedor y explicarle al proveedor que íbamos a dejar de comprar unos 20.000 pares por campaña, es decir, unos 40.000, que es a lo que estábamos, a lo que estaban acostumbrados, porque la verdad es que había una demanda relativamente lineal y no había demasiados picos y tal, y que íbamos a, durante un tiempo indefinido, tampoco sabíamos cuándo, a hacer campañas de 2.000, 1.500 pares. Entonces, claro, imagínate, en el proveedor, pues esto obviamente al principio fue un poco complejo de gestionar, hubo algunas reuniones un poco tensas, que he de decir pues, que gestionamos como pudimos, pero siempre con transparencia, con un plan en la mano e intentando explicarles y decirles, esta es la situación que hay, yo voy a hacer todo lo que pueda por intentar revertirla lo antes posible, pero claro, como comprenderéis, lo que tampoco puedo hacer es, para solucionar vuestro problema, suicidarme yo, porque tampoco creo que gane nadie en este sentido. La verdad es que tuvimos la gran suerte de que hubo muy buena voluntad por parte del proveedor, en este caso, y por parte de la propiedad de la marca a nivel internacional en entender la situación y en apoyarnos. Al final somos distribuidores de la marca en la compañía desde hace más de 35 años. Entonces, bueno, pues al final en una asociación esto es lo que ocurre muchas veces. Y entonces se puso en marcha pues un plan a 3 años de intentar digerir poco a poco todo ese producto para que a 3 años vista más o menos pudiésemos empezar a trabajar una nueva colección y ya empezar a traer producto nuevo al mercado. Pero claro, sabíamos que durante 2-3 años todo ese producto que ya teníamos comprado, que íbamos a tener que digerir, íbamos a tenerlo que volcar al mercado. Y claro, el primer año no era el difícil. El difícil era el segundo y el tercero, porque sigues ofreciendo el mismo producto al mercado y hasta que lo digieras de alguna manera y pudiésemos liberar ese dinero invertido en producto, no íbamos a poder traer producto nuevo, aunque sí que lo hacíamos a pequeñas cápsulas, lo que te decía, ¿no? De 1.500, 2.000 pares por tener algo nuevo, porque es que tampoco podías vender lo mismo durante 3 años. Entonces se inició un proceso bastante complejo en el que pasaron muchas cosas. La primera de todas es que tuvimos que tomar la decisión difícil, ya te comento, de hacer lo que se llama dentro del sector carry over el 100% de la colección, algo que dentro del sector del tenis y del pádel es horrible porque la gente quiere novedades todos los años y al final es algo que comercialmente no tiene absolutamente ningún sentido, pero claro, ahí el criterio comercial... ¿Qué significa repetir la colección? Sí, carry over quiere decir cuando tú coges un modelo de un año y lo haces modelo de la colección del año siguiente. Digamos, te lo llevas con el mismo código, la misma, o sea, exactamente igual que estaba un año, te lo llevas al siguiente, ¿no? Y precisamente el sector del tenis y del pádel es un sector donde hay muy poquitos carryovers y donde normalmente lo que el mercado demanda es novedad constantemente, tanto de colores, a nivel de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, claro, comercialmente era una estrategia cero comercial, pero tampoco teníamos muchas más opciones. Teníamos que vender lo que teníamos porque no podíamos continuar de esta manera. En el proceso, lo que ocurrió es que decidimos hacer algo distinto a lo que habíamos hecho hasta ahora para intentar generar más engagement con la marca y ayudarnos a licuar y ayudarnos a liquidar todo ese calzado que teníamos, y es que invertimos en un gran jugador, en un top 10 a nivel mundial, con toda la inversión y todo el gasto que eso conlleva, para de alguna manera pues que esta persona pudiese ayudarnos bueno, a dar a conocer más la marca, a ganar más base de consumidores, y de alguna manera pues era un intento, ya que comercialmente no podíamos aplicar mucha estrategia y ya que a nivel de producto no podíamos traer novedades para intentar dinamizar el mercado, pues teníamos que intentar hacerlo con cualquier otra cosa. A nivel de inversión fuimos por aquí. Luego, obviamente, en lo que trabajamos mucho durante todo el proceso y es en lo que se basaba el plan de acción era en pequeños golpes de mano al mercado de grandes ofertas con descuentos para poder hacer unas grandes campañas de sell-in en fechas concretas, Black Friday, Navidad, rebajas, etcétera, para darles a nuestros clientes producto con buenas condiciones para que utilizasen esas campañas, y lo íbamos combinando con momentos de sell-out donde dejábamos que el cliente fuese digiriendo todo esto. Y entonces, de alguna manera, donde normalmente pues en el sector del deporte, ¿no?, y del tenis y del pádel tienes 2 campañas, una de verano y una de invierno, pues básicamente nosotros a lo que nos redujimos es hacer una campaña cada 2 meses. Es decir, cada 2 meses salíamos a ver a todos los clientes, a volver a hacer una campaña de sell-in y a ofrecer, bueno, altos descuentos. Al final lo que nos dimos cuenta es que si desde el primer día lo que hacíamos era poner un descuento muy alto y dejábamos que intentábamos que el producto se vendiese, tendríamos probablemente algo más de recorrido al principio,
pero en el momento en el que saturásemos un poco el mercado íbamos a estar muertos y ya no habría mucho margen para maniobra. Entonces intentamos entrar y salir con los descuentos para que el producto se fuese digiriendo, combinándolo con la inversión en esta persona del top 10 de World Padel Tour para ayudarnos a mover el producto, y luego la parte fundamental de todo esto, que fue la parte del equipo. Por desgracia, cuando esto ocurrió, bueno, pues hechos que iban ocurriendo en el día a día pusieron de manifiesto que básicamente no teníamos las personas adecuadas para poder ejecutar un proyecto de estas características, y de ya no solo eso, sino de cara hacia adelante, pues que también pudiesen continuar dinamizando y activando la marca. Y esto, combinado con el hecho que, como es bastante obvio, la cuenta de explotación de la marca se fue prácticamente al suelo de un año para otro, tuvimos que hacer y que tomar decisiones difíciles en cuanto a la estructura de la marca, y ahí en ese sentido pues me tocó hacer algo para poder salvar los muebles, que hacía, la verdad es que tiempo que ya no me tocaba hacer, que era echarme al hombro una bolsa de muestrario y salir yo mismo a vender también. Y bueno, desde luego era lo que tocaba y es lo que teníamos que hacer. Y la verdad es que combinando estas tres patas, la periodicidad de las ofertas, la inversión a nivel de reconocimiento de marca con alguien como este jugador, y encontrando las personas adecuadas que tenían el perfil adecuado para dinamizar este tipo de estrategia, pues al final ha llegado el punto en el que hemos conseguido salvar la situación. Ahora mismo estamos bastante saneados a nivel de stock. Y ya no solo eso, sino que de las campañas nuevas, concretamente de Spring Summer 26, ya hemos vuelto a un rango de novedades ya más o menos lo que llamaríamos una campaña normal. Hasta el punto de que esta semana, en concreto, de hecho ayer jueves, yo no he podido ir porque tenía otras obligaciones que me retenían, pero el equipo comercial está en el meeting internacional de la marca donde les han dado el premio al distribuidor del año, cuando hace 3 años estábamos muertos en el agua, básicamente. Entonces, la verdad es que estoy muy orgulloso de ellos y yo creo que han aportado muchísimo para poder llevar esto a cabo. Hay un tema que a mí me parece muy interesante porque lo he vivido en varias conversaciones aquí en el podcast, que es la idea de que lo contamos los que hemos sobrevivido a una situación de crisis. Los que no la han sobrevivido no están para contarlo, ¿no? Por lo tanto, en vuestro caso, con todas estas acciones que pusisteis en marcha, lo habéis conseguido. Yo tengo curiosidad por saber si en este proceso, o sea, todas las acciones que me has contado, que eran 1, 2 y 3, ¿fueron como las iniciales o hubo como un proceso de prueba-error, otras acciones que no salieron, cosas que no funcionaron? Esto es lo primero que me gustaría saber. Sí, sí, claro, hubo cosas que no funcionaron, desde luego. Al principio entramos en una fase, sobre todo en cuanto detectamos ya el problema y ya iniciamos la conversación con el proveedor y ya nos pusimos a ejecutar el plan de acción. Ahí la prioridad era equivocarnos rápido y barato, básicamente te diría, ¿no? Entonces probamos muchas cosas, probamos ir a key accounts muy grandes con ofertas agresivas, probamos al final entrar en torneos para intentar vender de una manera o de otra, probamos muchas cosas, pero al final la realidad era que nos estábamos de alguna manera, estábamos probando las soluciones rápidas, dolorosas pero rápidas, y al final aprendimos en poquitos meses que esto iba a ser más cuestión de digerirlo con calma, con serenidad, con determinación, pero también entendiendo que este problema no lo íbamos a poder solucionar de la noche a la mañana. Y ese fue un aprendizaje que tuvimos tocamos 2, 3 palancas para intentar ver hasta qué punto íbamos a poderlo solucionar rápido, y no pudimos hacerlo. Bien, también me gustaría entender un poco cómo, en una situación de crisis, cómo se materializó, ¿no?, el proceso de resolución del problema, o más bien el diseño de las acciones dentro de la compañía. Hablas de, oye, hicimos esto, hicimos lo otro, vale, pero ¿cómo se diseña todo esto? Eso fue un trabajo. Déjanos ver cómo fue un gabinete de crisis, cambiasteis la rutina de las reuniones, ¿cómo funcionó? Pues mira, inicialmente todo nació a raíz de la primera reunión con el proveedor, donde básicamente les expuse un plan de acción que sí que había desarrollado yo, de decirles, mira, pues básicamente ahora tenemos esta cantidad de stock, lo vamos a reducir de esta manera, y básicamente les dimos un deadline de cuándo creíamos que íbamos a poder solucionar el problema. Pero sí que es verdad que en ese momento acciones concretas no teníamos demasiadas, porque básicamente era una previsión de lo que creíamos que íbamos a poder hacer. Y en ese mismo día recuerdo que con nuestro director general, que fue con quien tuve esa reunión, con este proveedor, ya empezamos a intuir que entre los dos que este iba a ser un tema que íbamos a tener que tener paciencia
determinación y que incluso íbamos a tener que tener bastante resiliencia, porque sabíamos que puede que no viésemos el final del túnel durante tiempo, pero teníamos que confiar de que al final llegaríamos ahí. Entonces ahí ya fue el primer jarro de agua fría. Obviamente él es una persona más senior que yo y obviamente tiene más experiencia y no es lo que quieres oír. Que te digan, ¿no? Y te digan, oye, esto no lo vamos a poder solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Tú al final lo que quieres es solucionar los problemas lo antes posible. Pero bueno, claro, en ese momento fue la primera señal de que íbamos a tener que diseñar un plan a medio y largo plazo, porque obviamente dentro de ese plan tenía que integrarse el hecho de que teníamos que intentar hacerlo conservando la mayor cantidad de margen posible, porque al final vivimos de eso. Entonces ahí ya con el equipo se empezó a fraguar un plan donde salió inicialmente lo primero, pues el fichaje de este jugador, donde la verdad es que nos vino bastante bien, invertimos bastante tiempo y recursos en activar todo lo que es la inversión que habíamos hecho en él. Inmediatamente después, básicamente, no hubo un plan como tal de un gran plan estratégico donde lo diseñamos y entonces definimos las distintas etapas. El plan era como cuando dibujas una casa con una ventanita y un árbol. O sea, sabíamos que teníamos que liquidar productos, sabíamos que teníamos que rentabilizar la inversión en este jugador y sabíamos que la manera de hacerlo era con los clientes, estando cerca y asegurándonos de que ofrecíamos. Y al final, pues esas son las teclas que fuimos tocando. A toro pasado, ¿no? Sí que te podemos hablar de cuáles fueron las 3 claves, de lo que hicimos, lo que no hicimos, pero en el momento de decir que lo que más nos funcionó era saber las 2, 3 cosas en las que teníamos que focalizarnos y apretar el acelerador. Tampoco hubo ningún gran plan. Hay otro tema que también despierta mi curiosidad, que tiene que ver con cuando te enfrentas a una situación de crisis y que no es una situación de crisis, como decías, el momento en el que te das cuenta de que no es una cosa que vas a resolver enseguida, ¿no? Y que probablemente vas a tener un trabajo por delante de meses y probablemente de años. ¿Cómo psicológicamente haces frente a este tema? O sea, yo, por ejemplo, es algo que he vivido en algún momento, ¿no? Y cuando miras para atrás y dices, o sea, si supiera el tiempo, ¿no? que he tardado en resolver esa situación, ¿cómo hubiese administrado mi psicología respecto a este tema, ¿no? Entonces me gustaría entender también cómo lo viste tú. Pues al principio te niegas a creerlo, porque dices, no será así. Ya verás cómo encontraremos la manera de solucionarlo antes, algo aparecerá, buscaremos la opción, siempre intentas buscar esa manera rápida y tu cerebro siempre va a intentar buscar el camino más corto para solucionar un problema, ¿no? Porque al final en el día a día son tantas las cosas que te pasan que intentas operar de esa manera. Pero luego te vas dando cuenta con el tiempo de que eso es como el duelo, ¿no? Casi te diría. Te vas dando cuenta de que no, que esto es una realidad, de que esto va a seguir ahí, de que esto no va bajando y al final dices, vale, pues tengo que cambiar la mentalidad. Pero no ocurre de la noche a la mañana, o por lo menos a mí no me pasó así. Fue bastante progresivo y aprendes a vivir con ello. Aprendes a vivir sabiendo que tienes un problema, aprendes a vivir con ello. Pero ese primer momento de urgencia se te pasa cuando ves o sea, de manera natural, ¿no? Con los días, con el tiempo. Sí que es cierto que luego al final en una empresa esto es como todo, ¿eh? Todo el mundo siempre intenta estar lo más alineado posible cuando ocurren cosas de este tipo, pero también es cierto que internamente también existen las prioridades, existen las urgencias, existen las necesidades, el hecho de que quizás haya personas que piensen que podría estar ocurriendo más rápido o quizás no. Entonces, también es cierto que hubo que hacer un trabajo importante a la hora de digamos, consensuar de manera constante el hecho de que pasaban 6 meses, sí, somos conscientes de que sigue habiendo este problema, estamos en ello, ¿no? Y entonces este era un ejercicio en el que había que estar constantemente también trabajándolo y haciéndolo. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O necesitas ayuda con el marketing o las ventas de tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Puedes mandar un email a pau@inboundcycle.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Pau Valdés en LinkedIn y escríbenos por ahí. Lo encontrarás todo en la descripción. Y otra de las cosas muy importantes que ha sido fundamental aquí, que yo creo que también es otra de las cosas que quería comentarte, Pau, es que hay una de las personas del equipo que la verdad es que me ha sorprendido y me ha dado una lección en todo este proceso brutal, porque además voy a decir el nombre porque se lo pregunté y me dijo que no le importaba. Emilio es una persona que lleva en la empresa prácticamente, bueno, casi 40 años, prácticamente desde el inicio de la compañía. De hecho, él fue quien descubrió esta marca hace 35 años, la trajo a España. Emilio es una persona
está muy cerca ya de la jubilación, que ha pasado por un montón de roles distintos dentro de la empresa y obviamente, pues claro, él ha pasado de ser el director comercial de la marca al desarrollador de producto, al que diseñaba las palas, al comercial de zona. Al final, pues el tiempo ha ido pasando y al final ha llegado un punto en el que él tenía, digamos, como responsable a una persona que tenía la mitad de edad que él. Y esto, claro, al principio, pues yo entiendo que para muchas personas, y es algo que mucha gente joven y mucha gente, digamos, más mayor cerca de su jubilación, viven en las empresas. Y es que muchas veces ocurre que el responsable de una persona que tiene casi 60 años es una persona de 35. Y te he de decir que yo, por mis pasadas experiencias en multinacionales, ya me había tocado ser el responsable jerárquico de personas que me doblaban la edad. Y principalmente en la última experiencia laboral que tuve antes de entrar aquí, tuve una experiencia malísima, horrible. Y sobre todo por mi parte, porque no supe gestionarlo y no supe entender cómo podía sacarle el máximo partido a una persona que está en ese momento de su carrera profesional, qué era lo que podía pedirle, qué era lo que no podía pedirle, qué era lo que me podía aportar y qué era lo que le podía aportar yo. Porque obviamente también esto es una relación de dar y tomar, ¿no? Y esa mala experiencia que tuve con esa persona me marcó tanto que dije, no me volverá a pasar. La próxima vez no voy a tener ni los prejuicios, ni voy a tener ¿cómo lo llamaría? La idea preconcebida de que solamente porque alguien está en ese momento profesional, eso quiere decir que no puede readaptarse a una nueva situación. No es que no sepan, saben más que nadie, la gente que tiene tantos años de carrera. Pero sí que es cierto que no se les atribuye muchas veces flexibilidad o cintura para poderse adaptar a ciertas situaciones, como por ejemplo que una persona más joven sea su responsable. Y te he de decir que con Emilio, con esta persona, aparte de que nos conocemos desde hace muchísimos años, desde el primer momento, vamos, tuve en él un apoyo incondicional. Él veía que yo estaba completamente invirtiendo el 100% de mi capacidad en resolver el problema y él no solo tuvo la valentía y la flexibilidad de entender que su rol tenía que cambiar para poder sobrevivir, para que todos pudiéramos sobrevivir y que esa marca pudiera salir adelante, sino que ahora mismo se ha convertido en estos momentos en el pilar comercial más importante que tiene esa marca y en la persona, digamos, sobre la que está depositada gran parte de la carga comercial. Una persona que había dejado de vender un montón de años y que se había dedicado a trabajo de oficina y que estaba en otras cosas. Y de repente, tú imagínate decirle a alguien de casi 60 años que tiene que volver a salir a la calle, que tiene que volver a salir a vender. No es nada sencillo para gestionar a esta persona. Y a mí me ha dado una lección que desde luego no voy a olvidar nunca. Hablemos un momento de los aprendizajes vinculados a esta situación que viviste con Emilia, ¿no? O que sigues viviendo, porque aún estáis trabajando juntos, ¿verdad? O sea, dentro de lo que es la gestión, o sea, esta situación en la que tienes una responsabilidad jerárquica, ¿no? Delante de una persona de más edad y en este caso, pues lo que decías, ¿no? Prácticamente te dobla la edad. ¿Cuáles crees que son aquellos aspectos más importantes cuando te encuentras en una situación como esta, ¿no? Cómo tratar a esa persona, qué aspectos hay que tener en cuenta, no sé, me interesa mucho este factor porque esto sea de forma natural en las empresas, acaba pasando como tú decías. Yo creo que el factor más importante es la humildad. Yo creo que puede que suene un poco atópico, pero Emilio y yo creo que desde el principio entendimos lo que el otro nos podía aportar. Él entendió que yo le podía aportar mucha visión a la hora de ver maneras distintas de hacer las cosas que luego a la larga pues podían ayudar y él a mí lo que me aportó fue muchísimo conocimiento del sector y muchísimo conocimiento del mercado para podernos equivocar rápido y poder encontrar maneras rápidas de poder conseguir lo que queríamos. Él fue muy humilde a la hora de entender lo que yo le podía aportar y de darme lo que él sabía que me podía dar y viceversa. Yo creo que fue la clave. Ya, pero no sé, estoy imaginándome también la situación. Hablas de humildad, pero también me imagino que debes tener a alguien en el otro lado con esa capacidad, ¿no? Porque vas a estar tratando con alguien que probablemente tiene menos experiencia, a lo mejor más conocimientos, porque pues probablemente como tú, por formación o la razón que sea, ¿no? Pero también necesitas tener a alguien al lado que va a estar abierto a esa colaboración y que no te va a poner palos en las ruedas. Sí, al final se trata básicamente de eso, de entender, los dos identificamos muy rápido que ahí lo importante era solucionar la situación y que por ambas partes nos jugábamos mucho.
Por lo tanto, yo creo que fuimos muy inteligentes. Puede ser, hablándolo con él a veces, es cierto que los dos somos personas que hemos competido deportivamente mucho a lo largo de nuestra vida y siempre decimos, bromeando entre los dos, que el haber competido deportivamente cada uno en nuestras disciplinas durante muchos años también hace que de alguna manera el hecho de conseguir el reto, anteponer eso a cuestiones personales, pues haya sido más sencillo para ambos, ¿no? Pero desde luego no todo fue sencillo en esos momentos y en esas situaciones y desde luego hay en muchas cosas que no estábamos de acuerdo. Pero al final de alguna manera encontramos la manera, ¿no? Y yo creo que no siempre puede ser así. Ya te digo, yo en mi caso no encontré la manera de hacerlo en mi anterior experiencia y ahí yo sé que una parte de la responsabilidad es totalmente mía porque ciertamente además yo era el responsable jerárquico y por lo tanto al final soy el último responsable de que las cosas funcionen. Y yo creo que ahí en ese caso lo que me faltó precisamente, quizás no tanto humildad, pero sí que fue empatía, por entender la situación en la que se encontraba esa persona y quizás si hubiera hecho un esfuerzo mayor por haber entendido qué es lo que esa persona necesitaba en ese momento profesional de su carrera, pues hubieran sido distintas las cosas. ¿Y te acuerdas de algún aprendizaje importante en cuanto al mundo de las ventas, ¿no? Que hubieses obtenido gracias a la experiencia de Emilio. Algo que digas, mira, ¿ves? Esto realmente es que si no hubiese tenido esta apertura o hubiésemos entrado en esta relación, me hubiese perdido. Sí, totalmente. Emilio, mira, me pasaba sobre todo al final, ¿no? Los jóvenes siempre tendemos en general, ¿no? Por lo menos yo tendemos a tener la mecha un poco más corta y a tener menos paciencia que la gente más entrada en años que suele haber aprendido que con los años que la experiencia es un valor, o sea, perdón, la paciencia es un valor en sí mismo, ¿no? Y en muchas ocasiones sí que ocurría que yo con un cliente muy importante o con un fabricante o con alguna de las fábricas con las que teníamos mucha relación para resolver un problema intentaba ir por la vía en medio, vamos por aquí, y Emilio era el que siempre me decía, espera, déjales que se lo piensen, vamos a dejar un poco tal. Y muchas veces esa pausa, que a mí al principio de reconocer que me costaba por mi manera de ser y pues la juventud, ¿no? Son pecados de juventud también, y decía, vamos a hacerle caso a Emilio. Y pues, la verdad es que luego al final resultaba que efectivamente, esperando muchas veces, tu mensaje calaba más y conseguíamos más cosas, ¿no? Y la verdad es que en ese proceso aprendí y disfruté mucho. Muy bien, Guillermo. Oye, muchísimas gracias por este espacio y esta conversación. A ti, que vaya muy bien y muchas gracias, Pau.